Bienvenidos correlones, hoy tenemos un video especial aprovechando que está muy cerca el viaje a Japón para el nuevo Forza Horizon 6 y de la misma manera que les comenté en el video anterior de que estoy convencido que muchas cosas no van a cambiar en cuanto a la dinámica, las mecánicas del juego. También estoy convencido que la manera como vamos a modificar los coches no va a ser tan diferente. Sabemos que ahora vamos a tener a disposición neumáticos que se van a desgastar y probablemente van a haber algunas otras características dentro de lo que es la modificación estética aerodinámica que también probablemente va a ser algo revolucionario, pero en esencia la base, los ajustes, las afinaciones, la instalación de piezas y las clases van a ser las mismas. Entonces, aprovechando, quiero traerles hoy una guía actualizada de cómo hacer modificaciones y voy a dividir este video de acuerdo al tren de transmisión y al tipo de categoría. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a ver segmentado el video de acuerdo a lo que más te interese: los coches de tracción trasera, los coches de tracción delantera y coches de rally o 4x4, pero te vas a dar cuenta que la manera como se va a modificar sin importar el tipo de vehículo no va a distanciarse tanto unos de otros. Otra cosa muy importante, lo que les voy a enseñar a continuación es la forma como yo modifico los coches. Yo soy un poco más obsesivo en cuanto a las afinaciones, pero yo te voy a enseñar como lo más esencial, lo más general que puedes usar en los vehículos para que pueda tener un buen rendimiento, un buen desempeño en las diferentes categorías, en las carreras, donde quieras llevarlo, ¿ok? Pero no es perfecto, es decir, seguro que hay gente aquí en la comunidad que probablemente va a ver mi video y va a decir: oye, pero te faltó esto, ajustar lo otro y todo lo demás. Sí, esto no es un video para perfeccionistas. Este es un video de lo esencial para que el coche se desempeñe bien y entiendas cómo llevarlo al límite de la categoría y aprovechar todo lo que puedas aprovechar para que el coche esté siempre al límite de su clase con el mejor desempeño que te pueda suministrar. ¿Ok? De acuerdo, entonces vámonos de una vez. Voy a arrancar con los coches de tracción trasera. ¿Ok? No importa la categoría, pero una cosa que tienes que tener en consideración, que no es menos importante, son reglas básicas. Primero, para que el coche sea competitivo tienes que tener un perfecto balance entre potencia, aceleración y maniobrabilidad. Repito, potencia, aceleración y maniobrabilidad. Si el coche tiene mucha potencia y no gira, vas a tener muchos problemas para conseguir un buen lugar o un sitio en el podio, ¿ok? Los más expertos no le prestan tanta atención a la maniobrabilidad porque, bueno, ya entienden cómo gestionar el coche y crean o fabrican o modifican power builds para poder ganarles a todos en las rectas y donde tengan espacio para correr. Pero esa no es la esencia de este video. La esencia es que conseguir hacer modificaciones balanceadas que te den mucho disfrute al manejar, de acuerdo, que tú cuando te ingresas a cualquier tipo de competencia tú sientas que tienes chance, ¿ok? Tienes oportunidad de tener un buen desempeño y, si todo sale bien y si las estrellas se alinean, poder ganar las carreras, ¿ok? Otra regla de oro: mientras más veloz sea el coche, mientras más rápido sea el coche, más difícil, ¿ok?, va a ser balancear el coche, ¿de acuerdo? Mientras más rápido, mientras más veloz, va a ser más complicado conseguir una buena maniobrabilidad, o sea, que tenga excelente maniobrabilidad. Otra cosa, pasa mucho que la mayoría de los jugadores acá en la comunidad prefieren coches de tracción integral. ¿Por qué? Porque tienen una aceleración instantánea y los coches de tracción integral son muy confiables, pero no giran tan bien como los coches de tracción trasera, ¿ok? No hay comparación. Un coche de tracción trasera es mucho más versátil en las curvas, más ágil que los coches de tracción total, porque los coches de tracción total tienen tendencia a ser más pesados, también tienen tendencia a la gestión del diferencial entre el tren delantero y el tren trasero para entrar en una curva se congestiona, se vuelve difícil, el coche pues le cuesta mucho más trabajo. Por lo tanto, los coches de tracción integral necesitan mayor asistencia aerodinámica, ¿ok? Esa es otra regla.
Entonces, dicho esto, voy a seleccionar un coche de baja categoría y lo voy a pasar de nivel. Ok, recuerden que en Forza tenemos diferentes clases. Tenemos desde la más baja, que es la clase D, ok, es la más baja. Luego viene la clase C, luego viene la clase B, luego viene la clase A, luego viene la clase S1, S2 y por último tenemos la clase X, ok. Pero la clase S2 es la más veloz, es la más favorita. Estos hipercoches, ¿de acuerdo? Este tipo de coches que son muy interesantes. Entonces, claro, tú puedes hacer cualquier locura que te apetezca en el juego, pero si tú quieres un coche que sea equilibrado, tienes que siempre tratar de pasar un coche que compres, pasarlo a máximo a la siguiente categoría, máximo 2 categorías. Por ejemplo, si compras un clase D, tienes que ver si lo puedes llevar a clase B, ok, con las piezas disponibles, a ver cómo te va. Si no, tienes que pasarlo a clase C. Pero también es cierto que en el tipo de competencia que estamos acostumbrados, las categorías favoritas son clase B, clase A y S1. Son las más competitivas, son las que más jugadores tienen, son las que y donde también hay mayor diversidad de coches para disfrutar. Entonces eso también lo tienes que tener en cuenta. Repito, las clases de coches favoritos en el online sobre todo son la clase B, la clase A y la clase S1. Entonces voy a ver si empiezo desde abajito. Lo ideal es que trates de caminar antes de empezar a correr. Te recomiendo buscar siempre un cochecito clásico, un carro que te guste mucho y lo vas modificando de a poco, con una categoría más lenta, y cuando ya lo domines vas explorando otras clases, otros tipos de coches, otras categorías, y vas aumentando la dificultad y el nivel hasta que te vuelvas un experto haciendo las modificaciones, ¿ok? Entonces vamos a ver qué podemos conseguir por acá. Ok, aquí conseguí un Mustang SBT Cobra R de 1995 que me pica el ojo. Vamos a ver si vale la pena conseguir. Vamos a ver qué tipo de desempeño le podemos sacar, ¿no? Es un carro emblemático, tiene historia, es muy conocido en el mundo del tuning, sobre todo en los piques, en los arrancones de cuarto de milla. Y bueno, tiene la marca Shelby puesta, el logo Shelby, ya sabemos que es un monstruo, ¿ok? Este coche probablemente traiga un V8 de 7 litros, es muy probable. Aunque no lo especifica acá, se le puede poner un V8 de 6.2, un diésel de 6.7 litros, ok. Pero no me quiero adelantar tanto. Vamos a la parte de mejoras personalizadas. El coche viene de fábrica en clase B 625. El límite de la clase B es 700, ¿ok? Ese es el límite de la clase B. Si te pasas de 700, así sea por un punto, te vas a la clase A, ¿de acuerdo? Y el límite de la clase A es 800 y el límite de la clase S1 es 900. Entonces, dicho esto, tenemos poco espacio, de 625 a 700, para llevar este coche al máximo desempeño posible dentro de esa categoría. Pudiese subirlo de nivel, pudiese subirlo de categoría a la clase A 800, lo podemos hacer. Todo depende de tus intereses, a dónde quieres llevarlo, el tipo de competencia. Yo puedo transformar este coche a tracción integral o lo puedo dejar tracción trasera. Yo soy un poco más conservador, así que lo voy a dejar tracción trasera también para efectos del orden del video que ya les comenté, para que veamos cuál va a ser su desempeño. Hay dos maneras de modificar este coche y en líneas generales tú puedes construir un power build, como ya dije en principio, que puedes hacer que el coche sea muy rápido, muy poderoso en potencia, en caballaje, pero va a ser más difícil de gestionar en las curvas y sí tienes que volverte un experto en el manejo de power builds para poder dominarlo en la pista. Pero si quieres un balance, puedes usar el motor de fábrica, el motor de serie, y le agregamos un turbo doble o un supercargador también, y vemos cuál va a ser su desempeño. Es difícil que los coches con motor original tengan un excelente rendimiento o que te ayude a ganar carreras, pero sí puedes conseguir buenas posiciones y también puedes ganar carreras dependiendo de tu nivel de conducción, ¿ok? Entonces vámonos a mejoras personalizadas. Y lo primero que vamos a hacer, nos vamos acá donde dice conversión. Lo primero, nos vamos para acá y verificamos
qué tipos de motores disponibles tenemos para hacer un swap. Y este coche trae varios. Ya los que mencioné de un V8 de 6.2, el diésel que no sirve para nada, no lo recomiendo. Puedes instalar un V10 de 8.4 litros que se dice fácil, un V12 de 7.7 litros y un V8 con turbo con supercargador de 8.9 litros. Ok, pero fíjate tú, si tú haces el swap de motor inmediatamente con los motores más poderosos, se pasa inmediatamente a la clase A. O sea que no puedo hacer un swap de motor muy poderoso de momento, porque obviamente no es la idea. La idea es mantenerme en clase B700. Entonces yo puedo usar el motor de serie, que debe ser un V8 de 7 litros, es muy probable, o usar y probar con el V8 de 6.2 litros, que aunque es un motor un poco menos potente, me puede dar más espacio, me podría dar espacio para seguir haciendo instalaciones. Pero yo me voy a mantener conservador por ahora. No voy a hacer el swap de motor. Le voy a instalar es un turbo, ¿ok? Porque de fábrica no trae turbo. Entonces podría ser que le instale un turbo doble, que también es muy usado para el drift, o le puedo instalar el centrífugo, el turbo, que es mucho más pequeño, que le aporta un poquito más de caballaje, pero tampoco me quita tanto espacio para instalar otras piezas. No, vamos a ver una cosa. Él no trae turbo, pero no sé si trae supercargador. No trae supercargador, ¿ves? Es atmosférico este motor, no trae supercargador. Perfecto, entonces vamos a instalarle el turbo doble. Aquí en la conversión también puedes cambiar el tren de transmisión, ¿ok? Lo puedes pasar a tracción integral, a transmisión total, ¿ok? Lo puedes hacer. Pero fíjate qué pasa con los puntos. Observa en la parte inferior de la pantalla la ficha técnica. Si yo hago eso, pasa de 653, porque ya le instalé el turbo, el turbo consumió puntaje. Si yo lo paso a tracción integral, sube a 669. Mucho menos espacio para hacer otras cosas, ¿ok? Y la verdad, honestamente, todo depende de lo que tú quieras, pero yo no lo recomiendo. Preferible que mantener el coche con su tren de transmisión original. Y si quieres un coche de tracción integral, búscate un coche de tracción integral que venga de fábrica así, un Audi, un Bentley, ese tipo de coches, ¿de acuerdo? Y es mucho mejor, más fácil modificarlo, que ya venga de fábrica así, que estarlo convirtiendo. Aquí hay muchas conversiones. Yo tengo muchas conversiones en tracción integral. Cuando empecé en este juego también cometí ese error. Yo casi todos los coches los transformaba, los Porsche, los convertía a tracción integral. Pero me di cuenta muy pronto que el desempeño en comparación con mis rivales en las carreras era muy inferior, sobre todo en el tema de las curvas. Yo podía arrancar mucho más rápido que la mayoría de la gente, pero cuando empezaba el zigzagueo, cuando empezaba las curvas, mi coche se iba al cipote. Entonces, ya les instalé el turbo doble, ¿de acuerdo? Lo segundo que vamos a hacer, nos vamos a la parte de tren de transmisión. Tú puedes instalar un embrague deportivo que ayuda a disminuir el tiempo o el delay en los cambios de marchas. O lo puedes dejar de serie. Yo últimamente lo estoy usando de serie, pero no te recomiendo que instales el de carreras porque te va a consumir un espacio innecesario. El tipo de cambio deportivo es suficiente para cualquier vehículo, así que lo puedes dejar ahí. Entonces yo lo voy a dejar de serie. Hay un delay, un poco más lento el engranaje, pero como yo conduzco con manual con embrague, yo compenso. Nos vamos a lo que es la caja de cambios, ¿ok? Entonces aquí sí vamos a buscar una caja de cambios que nos favorezca. Yo siempre recomiendo instalar la caja de cambios de 10 velocidades. ¿Ok? Parece mucho, pero no vamos a usar las 10 velocidades. Las vamos a sincronizar ahora, te voy a explicar cómo, para usar 5 o 6 de las 10. Pero lo bueno de la caja de transmisión de 10 velocidades es que le aporta peso, y como le aporta peso, no me consume tanto espacio a nivel general para lo que necesito. ¿Ok? Tú puedes colocar también una línea de transmisión siempre que no consuma mucho. ¿Ok? Fíjate que aquí y le reduce peso. Si yo le pongo una línea de transmisión deportiva, se mantiene en 657. Eso no pasa con todos los vehículos, pero sí sucede bastante. Y le restas peso, o sea que le pones una caja de cambios pesada, pero le vas restando peso por otros lados, como en este caso la línea deportiva. Vamos a dejarlo así. Y el diferencial es muy importante, muy importante.
El diferencial que vamos a usar para coches de calle, para vehículos de asfalto, es diferencial de competición. A no ser que sea un tipo de competencia mixta donde haya asfalto y tierra o barro, que ahí vas a necesitar de rally. Pero para asfalto necesitas el de competición. Y fíjate tú que no te está consumiendo ningún tipo de espacio. No, el diferencial no ocupa espacio en el tuneo. Entonces eso también es muy bueno. Lo otro, antes de continuar, vamos a cambiar los rines. Los rines tienen que ser pesados para conseguir más espacio de instalación de piezas de rendimiento. Ok, hay 3-4 tipos de rines que te sirven para hacer las modificaciones. Yo sé que los rines a nivel estético son importantes, a mucha gente les interesa y es algo que entiendo porque a mí también me gustan unos rines bonitos, pero si tú quieres conseguir el máximo desempeño tienes que prescindir de la estética y buscar funcionalidad. Entonces tienes que buscar rines pesados siempre, ¿ok? Rines que en vez de consumir espacio incluso te resten. ¿Y por qué? Porque recuerda que mientras más pesado sea el coche, más espacio vas a tener para instalar otras piezas. El peso te resta puntaje al espacio o puntaje para instalar. Por ejemplo, fíjate, si yo instalo este rin que está acá, mira, ya estoy acá. Yo ingreso a los rines. Déjame ver, él ahorita estoy en 657 puntos de los 700, ¿ok? Si yo me voy al apartado de rines y yo quiero instalar por lo menos estos rines, no me gustan, pero vamos a suponer que los quiero instalar. Estos rines reducen por 11 libras el peso general del vehículo, pero me quita un punto de rendimiento. O sea, me suma, perdón, un punto de rendimiento. Lo pasa a 658. Mientras más ligero sea el ring, ¿de acuerdo? Mientras más ligero, te va a restar más puntos. Te puede quitar hasta 3 puntos, 2 puntos un ring. Ok, entonces tú necesitas más bien todo el espacio disponible. Estos rines le suman 11 libras de peso al coche y compaginan bien con el Mustang. Los puedo instalar. Están estos y están estos también que se mantienen en 657. Que es una estrella, yo los uso bastante. No son muy feos, son razonables. No descompagina con la línea del vehículo en este caso. Yo voy a instalar los American Racing, de estos que son muy usados en la vida real para este tipo de coches. Ok, de acuerdo. Lo otro que vamos a hacer, le vamos a agregar más peso, aumentando el diámetro, aumentando el tamaño de los rines. Vamos a aumentar el tamaño del rin trasero al máximo, ¿ok? Y el rin delantero hay que ver, hay que tener cuidado, porque si lo aumentas el tamaño de los rines delanteros a tope, fíjate tú, te suma un punto. ¿Por qué? Porque ayuda con el manejo, ayuda con la maniobrabilidad, aumentar el tamaño de los rines delanteros. Los traseros siempre al máximo, pero los rines delanteros los puedes dejar como vienen. Así los puedes dejar para que no te vaya a quitar un punto de espacio. En la anchura de la rodada, esto es muy importante. No sé si ustedes los han visto en la vida real. Hay muchos coches que los modifican de tal manera que les amplían la anchura trasera y delantera para que el coche sea más estable cuando entran en curvas. Esto se ve mucho en carreras de TCR, en carreras de coches de 4 cilindros, o sea, los amplían los ejes para que estabilizar la rodada y no se vaya a voltear. Recuerda que la suspensión deportiva hace que se contraiga más el espiral y los coches les reducen el centro de gravedad precisamente para que sean más rápidos y sean más maniobrables en las curvas, pero eso también influye en la manera como en la tracción, y si no hay suficiente balance en los ejes, entonces eso también puede hacer que el coche salga disparado fuera del asfalto. Entonces en este caso vamos a hacer eso, la anchura de la parte trasera al máximo. Fíjate tú que mejora el manejo. En la ficha técnica se ve cuando todo lo que sea números verdes es positivo. Fuera de pista, bueno, ok, colocamos acá. Y la anchura delantera también al máximo. Entonces así
logramos tener mucho más balance en la entrada y salida de las curvas. Ok, ahora, neumáticos. Bueno, como estamos en una clase que es intermedia, los neumáticos pueden ocupar muchísimo espacio. Mientras mayor ventaja de maniobrabilidad te dé la goma o el neumático, más espacio vas a ocupar en el tuneo y te va a quitar el chance de instalar piezas en el motor, te va a quitar el chance. Entonces tienes que usar neumáticos que estén dentro del rango de maniobrabilidad necesario de acuerdo a cada categoría. Por ejemplo, aquí en clase B, un coche con una maniobrabilidad superior a 4.5 puntos, repito, que tenga un manejo superior a 4.5 puntos, es un coche que te va a girar perfecto. Va a girar bien, no necesita tanto. Si llega a 5, mejor todavía, pero a partir de 4.5 es perfecto. Así que yo podría usar los neumáticos de serie, que son neumáticos un poco toscos, pero para esta clase funcionan bastante bien. O puedo cambiar a un compuesto semideportivo que, como puedes ver, mejoró el agarre, la aceleración, la arrancada, por supuesto, porque se aferra al asfalto, pero me ocupa mucho, me quita puntos. Mira, paso de 657 puntos que tengo en este momento a 676. Entonces estoy perdiendo espacio considerable por algo que puedo compensar perfectamente con los neumáticos de serie en esta categoría. En clase A vamos a necesitar otro compuesto. No siempre vamos a poder usar el de serie, el de calle. ¿De acuerdo? ¿Podría intentar instalar? No, fíjate que si pongo los de rally, si pongo mucho menos los de los compuestos de carrera o de competencia, fíjate tú lo que pasa, se pasó directamente a otra clase, por lo que te digo, porque le da tanto empuje al coche, le da tanta ventaja al coche en muchos aspectos, en aceleración, tal, no sé qué, que hace que el coche salga de categoría. Entonces no vale la pena. Hay coches clásicos que traen un compuesto clásico que también funciona, pero este no lo tiene porque es del 95. Coches más viejos sí traen un compuesto vintage que también funciona perfecto, que viene con la banda blanca. Esos neumáticos son buenísimos para esta clase, para la clase B. Ok, entonces yo voy a usar los neumáticos de calle, perfecto. Pero lo que sí voy a hacer, y esto lo tienes que hacer con todos los coches, es aumentar la anchura de la goma en la parte trasera al máximo. Mira esa monstruosidad. Mira eso. Mira la diferencia. Es así vienen de fábrica y así quedan cuando los amplías la goma. Y en la parte delantera lo puedes dejar así. Lo puedes dejar así porque si tú le aumentas te va a quitar espacio. ¿Ves? Paso de 664 a 666 o a 668 si lo pongo a tope. No vale la pena. No cambia tanto. Fíjate que en el manejo se mantiene en 4.4. Mejora un poco nada más. Así que lo voy a dejar aquí. Mientras más espacio que tenga disponible, mejor. Lo próximo, para equilibrar el tuneo, algo que es controversial y que a muchos no les gusta, es el tema del famoso alerón de Forza. Es feo, muy feo, es horrible, lo entiendo. A mí tampoco me gusta, pero es necesario. Y es necesario en casi todos los coches, si no es que en todos, indiferentemente de la clase de la categoría. ¿Por qué? Bueno, porque asiste también en los giros y te ayuda tanto a balancear el tuneo que necesitas el alerón, a juro. Vamos a ver qué pasa con Forza Horizon 6. Ellos prometieron que habían hecho una modificación importante sobre este tema. Vamos a ver qué pasa. ¿Estás obligado a hacer esto? No. ¿Por qué? Porque mientras más experto seas en la conducción, tú podrías compensar en el manejo la falta de esa aerodinámica y podrías usar otro tipo de alerón o quitarle el alerón o usar el de serie. Sí, por supuesto lo puedes hacer, pero depende de tu habilidad al volante. Para la mayoría necesitan el alerón de Forza. Entonces lo voy a instalar. Y otra cosa que no te dije, mira lo que pasa. Fíjate tú como el alerón trasero de Forza me da más espacio de tuneo. Observa esto. Yo vengo aquí con 664 puntos. ¿Ok? Si yo pongo el alerón trasero, paso de 664 a 656. Eso quiere decir que me da espacio para instalar otras piezas. ¿Por qué? Porque me está quitando velocidad punta. Observa donde dice velocidad.
Yo entro con 6.1 y si le instalo el alerón, baja de 6.1 a 5.5 puntos de desplazamiento. Entonces por eso me da espacio para instalar otras piezas, porque me está quitando desempeño en algo importante. Pero créeme, no repercute demasiado, ¿ok? Sobre todo en carreras complicadas donde hay que hacer muchos giros. Vamos a ver qué pasa. El alerón delantero también es fundamental. El alerón delantero es fundamental para hacer girar el coche, sobre todo los coches de tracción integral. Los tracción trasera no tanto, pero sí ayuda significativamente. Le quita más velocidad punta, como puedes ver, de 5.5 paso a 5.2, pero mira qué pasa con el manejo. Me lo pasa 4.6 de manejo, porque al forzar la nariz a girar en sincronía con la parte trasera del coche, por supuesto que vas a poder girar muchísimo mejor y te va a dar una gran ventaja en relación a todos aquellos pilotos que se van a estar saliendo de los límites del asfalto. Entonces vamos a instalar ese alerón y no ocupó mucho espacio. Vamos a ver qué pasa con el alerón trasero. Aquí sí me quita un punto, solamente por algo estético que no repercute, como puedes ver, en el desempeño, así que no me voy a meter por ahí. El cofre, aquí vienen varios tipos de cofre, hermoso este me encanta, y solamente me quita un punto y me pone todo en verde. El de Salin, mira, el de Salin casi no se distingue porque el coche es el color de la carrocería, pero está bonito, me gusta. Pero me gusta más estas dos entradas de aire me fascinan. Le quita algo de peso y por lo tanto me quita un punto. Vamos a ver si lo puedo conservar. Y los faldones. Los faldones, fíjate tú que ayudan con el desplazamiento. Se pone en verde, no cambia, no aumenta significativamente, pero se pone en verde. Puedo usar cualquiera de los dos. Puedo usar el de Salin, que se ve lindo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, estéticamente no se ve mal. Y ya balanceamos bastante el tuneo solo con lo que te acabo de enseñar. Nos vamos a la suspensión. Importantísima la suspensión. Para efectos de la clase B, podrías usar suspensión deportiva. En este caso creo que ya viene con suspensión deportiva de serie, porque la que está disponible son de competencia y todoterreno y para drift, para derrapes. Mira lo que pasa con la suspensión de derrapes, lo que te hemos hablado de los ejes. Mira como los neumáticos delanteros se inclinan hacia adentro precisamente para facilitar lo que es el giro de derrape, lo que hablamos de la importancia de los ejes. Ok, entonces puedo instalar los de competencia, que también fíjate tú cómo ayuda significativamente con el manejo. 4.7 lo pasa de 4.6 y sacrifico un punto. Lo voy a usar de carrera. En la jaula antivuelco, esta es algo que puedes usar, que es importante. Fíjate tú cómo cambia significativamente todo. Mejora el manejo, la aceleración, la arrancada. ¿Por qué lo hace? Tiene un fundamento real, a pesar de que estamos hablando de un juego arcade. La jaula antivuelcos no solo proporciona seguridad, sino que también proporciona rigidez a la cabina, rigidez al coche. Eso hace que el coche sea más fuerte para soportar la transmisión de peso en las curvas. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Por lo tanto, la jaula sirve perfectamente para ayudarte a balancear el tuneo también. En este caso no, porque me quita bastante puntaje por todo lo que mejora el coche. Ok, paso de 658 a 662 y quiero conservar lo suficiente para instalar piezas de rendimiento en el motor. Las barras estabilizadoras son fundamentales. Aquí no hay negociación, siempre son de competencia, tanto adelante como atrás. Las vas a necesitar muchísimo, son fundamentales para ajustarlas para el desempeño. Y aquí viene el tema del peso. Lo mismo que sucede con las piezas de desempeño, de rendimiento que ya hemos hablado, lo mismo pasa con el peso del coche. Si tú le quitas peso al coche, te va a quitar muchos puntos o mucho espacio para instalar piezas de potencia. Mira todo lo que te quita. De 659 a 686. Me lleva casi muy cerca del límite de la clase. Entonces, sí, quitarle peso al coche sí es bueno, porque fíjate todo lo que ayuda. Igual, ayuda con el manejo, la aceleración. Un peso pluma siempre va a ser más ágil que un coche robusto y más pesado. Por supuesto, eso te ayuda muchísimo en las carreras también. Pero todo depende de lo que tú quieras. ¿Tú quieres un coche muy ligero o quieres un coche balanceado? En este caso, vamos a ver si podemos reducir el peso. Por lo menos así sea una reducción deportiva, para no sacrificar tanto. Vamos a ver si lo podemos hacer. Lo voy a instalar, pero
sin ánimos de dejarlo fijo. Y los frenos. En este caso, como este es un coche pura sangre, de un Shelby, los frenos, los discos de frenos que trae son carbonizados, son frenos buenos. Lo malo es que al usar los frenos de serie no vas a poder ajustar ni la presión ni el balance de freno, entonces eso es un poco engorroso. Con los frenos deportivos, lo único que puedes hacer creo que es reducir o maniobrar con el, ajustar el balance de presión. Creo que es lo único que puedes hacer. Pero los frenos de carrera son los mejores, pero te quitan mucho espacio también. En este caso me quitan 9 puntos, me suman 9 puntos, mira, de 670 a 679. Entonces yo voy a usar los de serie en este caso. Pero si es un coche muy clásico, convendría usar los discos de deportivos, pues precisamente para que puedas parar el vehículo cuando le aumentes el poder, el caballaje, no se te haga tan difícil frenar en las curvas difíciles. Entonces en este caso lo voy a usar de serie, ¿de acuerdo? Y ahora sí, nos vamos al meollo del asunto, siempre lo dejo de último, la potencia. Vámonos a la potencia. Tenemos el turbo doble. Podemos instalar el turbo deportivo o el de competición. También está el anti-lag, que es el que recomiendo. Si vas a instalar el de carrera, pon el que tiene anti-lag para que sea mucho más ágil y aumenta significativamente el peso. 67 caballos de potencia aumenta el anti-lag, entonces sería lo ideal, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente en esta clase, en la clase B, no necesariamente tienes que poner toda la potencia del turbo. Puedes usar deportivo, compagina bien. Y en el intercooler del turbo, no importa la clase, te recomiendo dejarlo de calle. Si tienes problemas de espacio, deja el de calle. Deja el de calle, que fíjate tú que no me quitó puntos. Si lo pones deportivo, te quita más puntos. Lo podrías usar deportivo también. No es necesario que le pongas el de carrera, a no ser que tengas suficiente espacio para instalarlo. De resto, de calle o deportivo. No vale la pena que hagas más. Ok. En la instalación de piezas de competencia o de potencia, mejor dicho, trata de instalar siempre las piezas atmosféricas, las piezas que mejoren la entrada de oxígeno, la mezcla de oxígeno-combustible, porque son piezas mucho más ligeras y que aportan buen caballaje. Si te vas directamente a los pistones, si te vas a las cilindradas, pesa más, te aporta también buen caballaje, pero te vas a lo más pesado. No, empieza por lo más ligero, en este caso, el filtro de aire, que lo ponemos de carrera, la inyección, el encendido de serie, ¿verdad? Que lo puedes también, fíjate tú que aumenta de forma significativa 13 caballos de potencia. Bueno, aquí en este caso lo podríamos dejar así, el de serie, y me voy al exhaust o el escape. Y aquí sí, vamos a ver cómo suena esto. Vamos a escuchar la diferencia de serie. Deportivo. Ajá, más metal. De carrera. Uf, mucho más violento, ¿eh? Bueno, pero fíjate tú que si yo instalo el de carreras, me lleva a 697 puntos. O sea, muy cerca del límite. No podría instalar más nada. Voy a instalar el deportivo, que me lleva a 693. ¿Ok? Y vamos a ver qué otra cosa podría instalar. Ah, sí, aceite y refrigeración. Importante el aceite y refrigeración. Observa, esto es muy interesante. Como instalar un nuevo radiador y cambiar el aceite para que el motor esté mejor refrigerado y el aceite no se tumbe a un solo sitio cuando el coche gira rápido. Estamos hablando de un juego arcade, pero se supone que ese es el fundamento. Al hacerlo, la única ventaja es que ayuda con la velocidad punta, pero todo lo demás se pone en rojo. Y como sucede eso, entonces me reduce un punto. ¿Lo ven? Me reduce un punto de espacio, lo cual es muy conveniente. Y me aporta 7 caballos de potencia. ¿Ven? Las piezas más ligeras son las que me aportan mayor ventaja con menos peso. Una cosa compensa la otra. Entonces siempre empieza por ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo le pongo el turbo doble de competición? Si le pongo el turbo anti-lag,
me paso por un punto, me paso ¿cómo se dice? Me paso pues de categoría. Vamos a ver si puedo hacer un truco. Voy a instalar el anti-lag. Okay, voy a instalar el anti-lag. Vamos a ver qué pasa. Ok. Vamos a ver qué pasa si quito el aceite. No pasa nada. ¿Qué pasa si yo le pongo un filtro deportivo? ¿Ves? Aquí volvemos al tema del balance. Si te pasas, tú tienes que estudiar el caso para ver qué vas a conservar y qué vas a quitar. En este caso, me doy cuenta que si yo le instalo el filtro cónico deportivo, me quita 4 caballos, que los estoy ganando con el turbo anti-lag, pero me ayuda a bajar aquí, a reducir ese punto que estaba de más, y que caigo en el límite de la categoría de la clase B700. Entonces eso es lo que voy a hacer. Obviamente instalo el turbo deportivo y ya el coche me quedó en el límite de la categoría, mira, con toda la cantidad de piezas de alto rendimiento. Eso quiere decir que este coche va a ser fantástico en cualquier circuito, sobre todo en carreras de velocidad. Ok, entonces vamos a hacer eso, vamos a instalarlo, vamos a instalar toda esta cosa. Ok, obviamente vamos a ver cuántos créditos son casi 50.000 créditos la inversión que hay que hacer para conseguir este desempeño, pero observa la diferencia. De 3.226 libras de peso pasamos a 3.194 libras. Y de 300 caballos de potencia que trae el coche de serie, que no está nada mal, pasamos a 456 caballos de potencia. Y los G laterales, que tiene que ver con la conducción y el manejo, de 1.3 a 1.5 con esa inversión. ¿Vale la pena? Muchísimo. Te va a dar ventaja, vas a tener un buen desempeño, te vas a sentir a gusto con el coche, vas a disfrutar más las carreras, y esa es la idea del juego. Ok, lo próximo es, nos vamos a las maestrías. Este coche, por ser un coche emblemático, de acuerdo, trae varias ventajas. Entre esas tenemos 5.000 créditos. Si tú suplantas, tú inviertes, ok, para llegar allí, 2 puntos de maestría, 3 puntos de maestría y consigo 5.000 créditos. 5.000 créditos que me estoy ahorrando. Es decir, de los 49.000 créditos vamos a restarle esos 5.000. Ok, y lo demás son ventajas para las próximas competencias. Si yo quiero usar este coche en carreras de aceleración, me van a dar 15% de puntos de experiencia. Ok, recuerda que cada 50.000 puntos de experiencia conseguimos un punto de maestría, y los puntos de maestría se pueden usar aquí en el apartado de ventajas o maestrías de los coches, que todos los coches traen ventajas. Y también tenemos por allá 5 puntos Forzatón. No me interesa nada de eso en este momento, pero bueno, para que veas por ahí cómo funciona. Ahora nos vamos entonces al apartado de tuneo, modificación de tuneo. Aquí es donde viene la parte buena. ¿Por qué? La parte básica, que es lo que te quiero enseñar. Esto lo vas a usar en todos los coches de tracción trasera, indiferentemente de la categoría. Si es un hipercoche, si es un Fórmula 1, no importa. Lo básico. A partir de allí tú ves si quieres volverte perfeccionista y quieres probar cosas y bajar aquí, subir allá, lo que tú quieras. Pero esto es lo que recomiendo, lo esencial para empezar, sobre todo si no tienes experiencia modificando coches. Presión de los neumáticos. Cuando se trata de neumáticos de calle, en este caso neumáticos de serie, neumáticos muy sencillos, vamos a trabajar con presiones altas. Entonces vamos a colocar en la parte delantera 33 PSI y en la parte trasera vamos a bajarlo a 31 o a 30.5 o a 30. 33, 30, 33, 31, por ahí. Lo dejamos así para los neumáticos de calle. A partir de que instales neumáticos de un neumático de carrera deportiva o lo que sea, ahí tendría que ser 29, 28 atrás. Ok, 29, 28 si son neumáticos deportivos o de carrera o de rally también. De acuerdo, nos vamos a las marchas. ¿Se acuerdan lo que les había dicho? La transmisión, instalamos una caja de cambios de 10 velocidades, pero vamos a usar 5 o 6 separándolas. En la parte inferior derecha de la pantalla vas a ver un diagrama. Cada línea blanca es una de las velocidades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meterle aceleración y vamos a separar esas líneas para que se cree una curva ascendente de aceleración hacia la derecha, en este caso hacia la derecha. ¿De acuerdo? Para conseguir
buen arranque y buen desplazamiento, todo en una misma sincronía. Te lo pongo en sonido. Primera, segunda, tercera, una curva ascendente de aceleración y desplazamiento, que no es lo mismo como está aquí. Fíjate que están tan cerca unas de otras que esto sería como un Fórmula 1. No, eso no lo vamos a necesitar. Entonces, para jugar con la transmisión final, que por ahí vamos a empezar, ¿no? Recuerda, están las marchas y está la transmisión final. A ver, ¿qué quieres? ¿Velocidad o de aceleración? Si fuera un Power Build, tendrías que poner todo a velocidad, casi todo, así por ejemplo. Tendrías que poner este rango. Si fuera un Power Build que tiene mucha potencia y no tienes casi que goma para controlar el coche, necesitarías mucho desplazamiento y jugar con las velocidades para que el coche engrane bien. No, aquí como estamos buscando equilibrio, vamos a jugar con la aceleración. Vamos a meterle aceleración. Pero para poder hacer esto, lo primero que vamos a hacer, antes de irnos a ese renglón, vamos a irnos a la última velocidad. En este caso la 10ª. Ok, y la vamos a llevar al límite de la parte de allá. Vamos a ver, exacto, hasta ahí llegó. Se están dando cuenta, voy a regresar. Observa la marcha. El límite de aceleración, que lo que me permite, el límite de la caja es esta. No puedo pasar de allí. Entonces, si yo le meto mucha aceleración, mira lo que pasa. Yo le voy a meter toda la aceleración, 610. Le meto 610. Entonces, ¿qué pasa? Mira, se acorta. Y eso significa que el desplazamiento va a llegar un momento que cuando llegue a quinta, probablemente, y apenas esté alcanzando 120 kilómetros por hora, el coche se limita. Queda limitado. ¿Por qué? Por ese espacio que no lo supe gestionar. Entonces tiene que ser una aceleración razonable. En este caso voy a ver si lo puedo llevar a 4.95. No, 4.80. Vamos a ver si con ese funciona. 4.80. Pongo el límite lejos. Ok, no muy cerca. Y separo un poco la marcha, la primera marcha de la línea del diagrama izquierdo. Ok, lo separo un poco. Lo puedo colocar, lo puedo dejar en 3. La otra la separo. Vamos a ver. Lo suficiente. Mira todo el espacio que le estoy poniendo, en espacio para lo que estamos buscando. Estamos buscando una curva ascendente de aceleración y desplazamiento. Vayamos por la quinta. Y la sexta se come a las otras. Y fíjate, pareciera que tuviésemos una transmisión de 6 velocidades en vez de 10. Porque me eliminé las otras. Las 7, la 8, la 9 y la 10 las eliminé. Y llegué justo al límite donde yo quería. Según la velocidad punta en la ficha técnica, dice que ahora tiene un desarrollo de hasta 157.1 millas y podría desarrollar 171 dependiendo de qué tanto juegue con esto. Vamos a ver qué pasa si le pongo más desplazamiento. No vale la pena. Vamos a colocarlo aquí, 4.75. Ahí lo podemos dejar. Perfecto. Ok, entonces observa, curva ascendente con buen engranaje de las marchas. Vamos a separar un poquito más la tercera. Aquí. Yo a veces, por eso que te digo, me pongo un poco perfeccionista. Juego muchísimo con los números, pero en este caso, esa es la dinámica. Eso es lo que tienes que hacer de forma básica y sencilla. En la alineación, en la inclinación de las ruedas, lo puedes dejar en 2 grados o lo puedes bajar a 1.8. No importa el tipo de vehículo. Y esto lo puedes bajar a 1 grado. Ok, en la inclinación de las ruedas. Negativo o positivo. Menos 1.8, menos 1 grado. En la alineación, ponemos 2 grados hacia afuera. Y esto lo dejamos en 0. Recuerda que estamos hablando de coches de tracción trasera. Y en el ángulo de las ruedas lo vas a llevar a 7 grados. Yo no me voy a explayar aquí para explicarte con detalle por qué cada cosa. No, te estoy diciendo lo básico, esencial que todo coche de tracción trasera necesita. Estos son los números. Así tiene que ser. En las barras estabilizadoras, ok, aquí es muy importante. Mientras más veloz el coche, más rígidas las barras. En este caso, como es un coche de una categoría intermedia, podemos reducir la barra delantera, reducir la dureza y la parte trasera la podemos dejar como viene. Incluso la podemos suavizar un poco más. En los coches de tracción trasera siempre se utiliza la barra estabilizadora delantera más rígida que la trasera. Siempre. ¿Por qué? Por un tema de balance en el giro. ¿Ok? Hay que... la forma cuando la trompa gire, tiene que haber un balance entre el
giro delantero, o sea, lo que la guía con el trasero del coche. Si el trasero del coche está muy rígido, entonces va a ser una flecha que va a seguir derecho, ¿ok? Va a ser muchísimo más difícil que el coche entre en la curva porque se está peleando con la rigidez del trasero, muy rígido. Entonces tienes que suavizar la parte de atrás, así una escala muy parecida a lo que estás viendo acá, y la parte de adelante más rígida para que, bueno, entra con estabilidad la trompa y lo sigue el trasero con suavidad. Esa es la dinámica. En cuanto a los muelles, recuerda, espirales y altura, centro de gravedad, importante. Lo mismo, aquí sí puedes colocar la parte trasera, los muelles traseros los puedes colocar ligeramente más rígidos que los muelles delanteros. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando con una barra que ejerce presión adelante. Los muelles delanteros no pueden ser tampoco tan rígidos porque se estaría peleándose una cosa con la otra en cuanto al tema de la suspensión. No, lo dejamos relativamente suave y la parte trasera ligeramente más rígidos para que la suspensión, el espiral, no se contraiga tanto. Mejor dicho, se contraiga lo suficiente. Y en cuanto a la altura, vamos a bajar ese centro de gravedad. Mientras más bajo el coche, mejor tracción, más desplazamiento. ¿Qué pasa? Que tampoco puedes tirarlo al piso. Si lo tiras al piso totalmente, va a pegar, va a hacer un efecto rebote. Y eso es lo que tú no quieres. No quieres que la suspensión rebote. Entonces, redúcelo lo suficiente. Lo puedo dejar aquí. Lo puedo dejar aquí. Tú tendrías que probar. Si rebota demasiado, súbelo un poco. ¿Ok? O puedes incluso, en este caso, este tipo de coche, puedes colocar la nariz más inclinada hacia el piso y la parte trasera más alta. También lo puedes hacer. En cuanto a la amortiguación, lo mismo que los muelles. La rigidez de la expansión, lo mismo. Más suave en la parte de atrás, más rígido en la parte posterior. Eso es todo. Y la rigidez del rebote, lo mismo también. Un poquito más. Un poco más rígido. Todo igual. Así se puede gestionar muy bien el coche y no se va a pelear una cosa con la otra. Y aquí viene la parte importantísima de esto. La aerodinámica. Carga aerodinámica delantera para forzar a la trompa a girar, todo al máximo. El alerón feo de fuerza en la parte posterior, también le sumas carga aerodinámica, pero no todo. ¿Ok? Lo puedes llevar hasta este punto. Una escala similar. ¿Por qué? Bueno, para que sea lo que entre primero sea la trompa, lo que estamos hablando, y el trasero siga la trompa y el coche gire bien. Es así de sencillo. Le vas a quitar velocidad punta, por supuesto, pero lo que vas a sacrificar poco en velocidad o en desplazamiento lo vas a compensar en giro, y es muy importante girar bien en Forza Horizon. Lo que te había hablado de los frenos. Como no instalé los frenos deportivos ni los de carrera, pues no puedo hacer absolutamente nada aquí. Pero si tuvieses la oportunidad de hacerlo, hay coches que vienen de serie, sobre todo los más rápidos, vienen de serie con discos de competencia que te permiten modificarlos directamente sin instalar nada adicional. Entonces te convendría un balance del 46%, un balance hacia los discos traseros 46%, y aquí una fuerza de frenado superior a 120, 130. Aquí está bastante bajo para mi gusto, pero me las voy a apañar con eso. ¿Ok? 120 a 130 fuerza de frenado y 46% en balance hacia los discos traseros. Y en cuanto al diferencial, cosa importante, no puedes hacer esto, no puedes colocar la aceleración al máximo, no hagas eso, porque es demasiado torque y las ruedas van a patinar y patinar y patinar, y vas a ir en cuarta velocidad y el coche va a estar tirando humo y no vas a poder desplazar. No, bájalo a 56%, 56%, y todavía es mucho, pero es gestionable. Y aquí lo reduces a 26. Esa es la marca. A partir de ahí tú haces lo que tú quieras, arriesgas lo que tú quieras. Esta es la marca. Y con esto concluimos los ajustes de tuneo. De nada sirve que hagas la instalación de todas las piezas y lo lleves al límite de categoría si no haces las afinaciones pertinentes para que el coche vaya bien, porque estarías perdiendo tu tiempo. Repito, instalación de piezas, ajustes de tuneo con la escala que te acabo de mencionar.
Ya revisamos las maestrías. El coche se ve lindo. Vamos a ver si conseguimos un diseño interesante. Vamos a ver. Pum, pum, pim, pam, pam. Vamos a ver por acá. Diseño interesante. Que hay por acá en la comunidad que hayan subido que me interese. Ese Canary Yellow se ve bastante lindo. Me gusta. Upa, tipo Salim. Ese rojo se ve bestial. Upa, este blanco con la cobra al lado también me guiña. Ah, azul. Tipo Salim con las franjas blancas en el cofre. No, este me gusta este. Sigue siendo blanco. No me gusta mucho el blanco en este tipo de coches, pero me gusta ese diseño de la cobra. Entonces fíjate, tenemos coche modificado, lo tenemos pintado con franjas, o sea, el coche está listo para la acción. Ok, antes de llevarlo a probar, que va a ser lo último que voy a hacer, lo voy a llevar a las carreras a ver cómo se porta. A ver qué desempeño le podemos sacar y si valió o no valió la pena hacer todo este esfuerzo. Generalmente vale la pena. Nos vamos al otro bloque del video. Si yo quisiera modificar un coche de tracción delantera, vamos a usar el Abarth Biposto 695. Este coche me fascina, es hermoso este coche, sobre todo para el abierto Horizon. En carreras de circuito, callejeras, es más que todo de circuito, es muy lindo, de un desempeño fenomenal este Abarth, súper recomendado. Recuerda también que yo siempre estoy compartiendo modificaciones con ustedes en la comunidad. También puedes escribir mi nombre de creador Romer Lorenzo en el buscador de tuneos, Romer Lorenzo, como dice allá arriba en la parte superior de la pantalla, y ahí vas a conseguir mis modificaciones. Habrán coches en los que no, pero hay muchos en los que sí he subido modificaciones que vale mucho la pena en distintas categorías. Es cuestión de que explorar a ver si te sirven, ¿no? Entonces, ya sabes cómo es el tema de la instalación de las piezas. En esencia, no importa el tren de transmisión, tú tienes que saber que tienes que llevar el coche al límite de la categoría o pasarlo de nivel. Todo depende de ti con los conceptos que ya te expliqué, así que eso no cambia. Lo que cambia es la afinación de tuneo. Cuando se trata de coches de tracción delantera, la presión de los neumáticos es la misma. En este caso estoy usando neumáticos de rally, ¿ok? Entonces, como fíjate, 29 y 28 PSI, delante y atrás. Y también le instalé la transmisión de 10 velocidades y estoy usando 6. Y fíjate, tú hice lo mismo, observa el diagrama. Hay una buena separación entre las marchas, una escala de velocidad y aceleración excelente. Aquí sí me permitió llevarlo al máximo de aceleración, que es muy bueno, máximo de aceleración, y se mantuvo el límite bastante bien. Ojo, cuando ponemos el máximo de aceleración, también tienes que aprender a gestionar mucho el acelerador, ¿eh? Si sobre todo en la arrancada, si ejerces demasiada presión en el gatillo del acelerador o lo mantienes pegado en el arranque, el coche va a patinar de forma excesiva. Pero si tú aceleras, él patina un poco, lo que es normal. Luego regulas la presión del gatillo, vas a ver cómo el coche empieza a conseguir adherencia y empieza a desplazar. Ahí está tu técnica de conducción. Así que también depende mucho de ti. De nada sirve tener el mejor coche mejor modificado de Horizon si no sabes cómo conducirlo. En la alineación, fíjate que es muy similar. Le puse 1.8 y le puse 1 grado. Aquí menos hacia afuera 2 grados y hacia adentro 1 grado. Lo puedes dejar en 0 igual tal. Los ángulos, el ángulo de la rueda también en 7 grados, lo mismo. La barra de estabilizadoras es aquí donde se ve el cambio. Si antes te había dicho que las barras estabilizadoras estaban más rígidas en la parte posterior, aquí el fundamento es muy similar, pero más cercano entre sí. ¿Ok? Muy cercano. Fíjate tú que están muy cerquita una de otra. La barra delantera sigue siendo más rígida que la trasera, pero no por mucho. Un espacio muy corto. Obsérvalo allí. ¿Ves? No es demasiado. No es como esto que le hice al Mustang. No, eso no. Es así. Muy corto. Muy corto. Y así consigues un buen balance entre adelante y atrás. En cuanto a los muelles, observa la diferencia. Si yo ya te dije que los muelles delanteros van más ligeros que los traseros, en este caso es al contrario. Los muelles delanteros van un poco, no demasiado, un poco más rígidos que los traseros. Y el centro de gravedad bajo.
¿ok? Y la amortiguación, lo mismo, ligeramente más rígido en la parte delantera que en la parte posterior. Y la rigidez del rebote, en este caso lo puse igual, que lo puedes hacer también así, o lo puedes también aumentar un poquito. Yo te recomiendo que lo pongas igual. Si ves la diferencia, está en los muelles y en las barras estabilizadoras. La rigidez es la diferencia entre un tren de transmisión y el otro. La carga aerodinámica, lo mismo. Si en los coches de tracción trasera es fundamental la carga en la trompa, imagínatelo en la parte en los coches de tracción delantera, donde las ruedas de atrás van girando para mantener el coche rodando, pero realmente los neumáticos delanteros, traseros no están haciendo nada. Toda la presión del torque, todo el giro, todo está en la parte de adelante. Son coches fantásticos para conducir. De hecho, yo disfruto más los coches de tracción delantera que los coches de tracción trasera. Me encantan los coches de tracción delantera porque de verdad que son muy suaves en la conducción, de forma contradictoria. Y en rally ni se diga, como el corto que yo les compartí en TikTok ese es el Fulai, creo que se llama Fulai. Ahorita busco el modelo. Bueno, la carga aerodinámica es fundamental. Igual, fíjate, full carga delantera y reduces un poco la carga trasera para que te ayude a girar la parte posterior. Los frenos lo dejé en serie, pero estoy usando los frenos. Y lo mismo, 56% y aquí lo bajé un poco a 18%, pero un tema de perfeccionismo. 56 y 18, ¿lo ven? Es casi lo mismo, no ha cambiado nada. La diferencia está en la rigidez de los muelles, de la amortiguación y las barras estabilizadoras, que es un cambio que no se ve tan significativo en números, pero a la hora de la conducción es vital, así que no se vayan a equivocar. Ok, y si fuese un coche de tracción integral, vamos a buscar un Audi. Si fuese un coche de tracción integral, uno de los más recientes que haya modificado, creo que podemos... Ok, el TT RS Coupé del 2010, lo voy a usar como referencia para que vean para que vean en los ajustes de tuneo lo que cambia, ¿no? Fíjate. Ok, presión de los neumáticos igual 29-28 porque estoy usando neumáticos de rally. En la transmisión, aquí usé una caja de 6 velocidades, igual hice la separación para tener un buen engranaje espaciado. 2 grados, 1.2 en la inclinación, 2 grados hacia afuera en la alineación, 7 grados en el ángulo. Lo mismo. Barra estabilizadora, fíjate tú el cambio. Observa el cambio. Las barras estabilizadoras delanteras van más suaves que las barras estabilizadoras traseras. Porque aquí, por lo que te había comentado, el peso de los coches de tracción integral es superior siempre a los coches de tracción trasera o tracción delantera. Por lo tanto, necesitas forzar mucho la trompa para que gire lo mejor que se pueda, porque si no vas a perder mucha ventaja en relación a los rivales. Entonces, las barras, empezamos con las barras suaves y barras traseras más rígidas, es a la inversa. Y los muelles, podemos hacer esto, puedes suavizar mucho, lo suficiente en los muelles delanteros y dejar los otros rígidos, o puedes colocarlos exactamente en el mismo punto o muy cercano unos de otros. Cualquiera de las dos cosas sirve. Y el centro de gravedad exactamente igual, bajo. En la amortiguación lo mismo, más suave adelante, más rígido atrás. Y la rigidez del rebote lo mismo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Cambia un poco la metodología. Y la aerodinámica, full carga en la trompa, menos carga en la parte posterior. Frenos, usando los de serie, ok. Diferencial. Aquí sí jugué un poquito yo por temas de perfeccionismo, pero aquí normalmente cuando se trata de un coche de tracción integral, lo ideal es que en el diferencial delantero colocarle por lo menos un 18%, y aquí le puedes poner un 6, un 5, y aquí en la parte posterior un 86% de aceleración para que tengas full entrega instantánea de torque y de potencia en la parte posterior, y un 26% en la desaceleración. ¿Por qué ese margen? Precisamente porque para que cuando tú dejes de acelerar, las revoluciones no se caigan de forma tan drástica, sino que se sostengan. Hay una reducción de las RPM de forma más balanceada. Y el centro de gravedad
perdón, el centro, el balance al 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le estoy mandando gran parte de ese caballaje a través del diferencial, lo estoy enviando a la parte trasera. Bueno, para tratar de simular un poco que sea un coche de tracción trasera, ¿no? Va a simular un poco esa parte para que el coche sea más dócil en la entrada de la curva y que todo el poder o la gran parte del poder, en este caso un 70%, esté atrás. ¿Ok? Entonces eso lo recomiendo para los tracción integral. Y listo, con eso haces el ajuste. ¿Te das cuenta? No es mucha la diferencia en los ajustes de tuneo. Una que otra cosita. Más que todo las barras, estabilizadoras, los muelles y la amortiguación. Esa es gran parte de la diferencia entre una cosa y la otra. Y con eso así de básico consigues un desempeño fenomenal que te puede dar muchas victorias o te puede dar una buena participación. Lo más importante es que practiques lo que te dije acerca de la instalación de piezas de rendimiento y ya entiendes que tienes que buscar de acuerdo a tus necesidades, pues tienes que buscar siempre tener un balance de peso, potencia y ya sea que los vayas a pasar de categoría o lo mantengas en su clase de serie. Este Audi viene de clase A de serie, así que fue relativamente sencillo. Creo que esto es un motor de serie. Sí, ni siquiera le hice un swap. Ok, otra cosa en cuanto a las piezas de rendimiento en el tema de los neumáticos que no te he comentado. No sé qué va a pasar en Forza Horizon 6. No sé qué va a pasar con el tema de los neumáticos con exactitud. No sé ahora cuál es qué tipo de actualización tenemos. Pero aquí en Horizon es muy común utilizar el compuesto de rally, no de tacos. Ok, no, este no. El de rally, que es un compuesto para asfalto y tierra. Se utiliza muchísimo en la clase A y en la clase S1. ¿Por qué? Porque da buen agarre y también ayuda a balancear los tuneos. ¿Lo ven? Y tiene sentido que se use mucho este neumático porque estamos hablando de un mapa que tiene todo tipo de terrenos, todo tipo de superficies. Entonces tiene sentido que el neumático de rally sea el más popular y el que se utilice más para, indiferentemente si es una competencia de mixta o si es una competencia de asfalto. Pero si es una competencia de rally o si es una competencia de camionetas, obviamente 4x4 o todoterreno, el neumático de tacos es lo que tienes que usar. ¿Ok? No importa si es una carrera de rally donde haya asfalto y barro o tierra. No importa. Siempre tienes que priorizar los neumáticos de taco. ¿Ok? Pero para asfalto, los de rally van muy bien. ¿Ok? Y te da espacio para instalar más piezas de desempeño. Bueno, no sé qué va a pasar si esto va a cambiar. Lo vamos a ver pronto. A ver cuál va a ser el nuevo sistema de compuesto de neumático. Vamos a ver si que permanece igual, si va a seguir siendo popular este compuesto o si va a haber otro que lo va a suplantar. No importa. Ok, entonces, ok. Ahora bien, ya sabes cómo hacer los ajustes, ya sabes cómo es el tema de las piezas mecánicas y cómo tienes que gestionar los espacios para la categoría. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero modificar un coche de rally? ¿Qué pasa? Bueno, muy fácil. Vamos a buscar una opción. Ok, para usar como ejemplo de lo que es modificar un coche de rally, por cierto, en la misma clase B700, aquí está el Lancia Fulvia, que yo lo compartí con ustedes en TikTok. Me parece un coche fenomenal, muy balanceado, es muy lindo y usa el motor de serie que le aporta buen caballaje. También pudieras hacerle un swap con un BBT, este es un motor creo que de Honda, ¿de acuerdo? Que también le aporta buen caballaje y ayuda muchísimo. Pero con un sobrealimentador centrífugo va muy bien. Pero en líneas generales, ¿cuál es el fundamento cuando vas a instalar piezas para hacer coches de rally? Lo primero, la suspensión todoterreno que no puede faltar. Los neumáticos de tacos, fundamental, ¿ok? Siempre eso no puede faltar. La aerodinámica, exactamente lo mismo. En este caso, por un tema de preferencia, yo le dejé este parachoque con estas exploradoras que se le ven fenomenal, pero bien es necesario el alerón delantero. Lo mismo que pasa con el alerón trasero. La esencia es la misma, los neumáticos traseros anchos y los delanteros puedes jugar un poco con la anchura,
que no te vaya a hacer pasar el de los límites de la categoría donde vas a participar. La misma esencia, rines más pesados atrás, rines más pequeños adelante, los ejes también anchos, ¿de acuerdo? Lo mismo, la única diferencia está en la suspensión y luego meterle caballaje, meterle todo el poder que puedas instalar, sobre todo con el tema del turbo. El turbo es fundamental en el rally, no importa cuál vayas a instalar, si es el doble, el único o el centrífugo, es fundamental que tengas turbo y de carrera. Ok, a partir de allí instala lo que puedas. Lo primero es el turbo, después lo demás. Si no tienes turbo vas a tener una seria desventaja, porque recuerda que lo que manda en el rally es la potencia bruta, la aceleración, el torque, para que las ruedas y la potencia no desfallezca, el coche mantenga siempre fuerza para entrar en los terrenos difíciles y poder mantener la tracción. Así sea que tenga que hacerlo derrapando, pero no pueden fallar, la potencia no puede fallar. Eso solo te lo da el turbo. Entonces el turbo es fundamental en los coches de rally y también en las camionetas de 4x4. Campo a través, las carreras de campo a través, también es fundamental el turbo y después lo demás. Después el filtro, después inyección. Inyección también es muy importante, o un carburador de carrera también. En este caso creo que lo tiene instalado, sí. Carburador de competencia. Todo lo que sea potencia, aspiración, mezcla de combustible en el rally es fundamental. Eso es todo. Neumáticos de tacos, rines pesados, buena aerodinámica, buen turbo, suspensión todoterreno. Listo, ya tienes un coche de rally. Y ahora para las afinaciones de tuneo, allí sí cambia un poco. Como este coche es de tracción delantera, vas a ver que va a ser muy similar a lo que yo hago para las modificaciones de asfalto. 17% PSI, 17 PSI, perdón, de los neumáticos delanteros y 16 en la parte posterior. Eso es para todos los neumáticos, para diferentemente si es camioneta o coche de rally, esa es la presión para los neumáticos de tacos. Aceleración full. Siempre los coches de rally tienen que tener full aceleración, por lo que estábamos hablando. Alineación 1.5, 0.5. Repito, 1.5, 0.5. Ni 2, ni 1.8, no. 1.5, 0.5. 1 grado y 6.5 en el ángulo delantero. 6.5. Ok, ese es el fundamento. Y en las barras estabilizadoras, como esta es tracción delantera, pues la esencia, ¿no? Un poco más rígido adelante, un poco más suave atrás, pero no por mucho. La diferencia no sea demasiada. Los muelles es lo mismo. La altura también. Amortiguación, lo mismo. Rigidez del rebote. En lo que es la rigidez de la expansión y la rigidez del rebote, aquí sí es un poco más suave de lo normal. Observa el diagrama, mira. Un poco más suave. No demasiado, pero un poco más suave. Para que pueda precisamente amortizar el terreno. Porque si lo pones demasiado rígido, el coche va a rebotar en cada bache, en cada salto. Y eso te va a quitar tiempo, te va a quitar capacidad. Entonces tienes que ser un poco más suave de lo normal. Y en la aerodinámica, en este caso, como yo no le instalé el alerón forzado delantero, pues estoy usando la carga trasera y de hecho le quité porque es una categoría intermedia y no requiere tanta carga para girar. Así que le quité más bien carga y con eso el coche va fenomenal. Y en el diferencial es lo mismo, 56-26. Listo, ya tienes coche de rally. ¿Lo ven? No es difícil. Y en cuanto a las camionetas, es exactamente igual. La misma composición, pero en las camionetas las barras estabilizadoras, siempre como son la mayoría de las camionetas, son tracción integral o tracción total, la mayoría, si no la tienes que convertir. No es una regla de oro, pero es preferible que agarres una camioneta y si la vas a modificar desde cero, la conviertas a tracción total para que tengas el máximo agarre y puedas jugar con el diferencial en ambos sentidos. Y el coche va a ir fantástico, ¿ok? Entonces, bueno, en las camionetas también reduces un poco las barras estabilizadoras delanteras, las vas a reducir un poco más suave y más rígido en la parte posterior y con eso es suficiente. Entonces, y cuando se trata de coches de drift,
Nos vamos a la otra parte, a los coches de drift. Ok, vamos a buscar aquí en el apartado Fórmula Drift. Ok, es más sencillo todavía. O sea, tú vas al apartado, a cualquier coche de drift que hayas conseguido, que no hayas tocado. Cualquier coche de drift, por ejemplo este, que no lo he tocado, y vas a ver algo. Te vas a ir a las mejoras, a los tuneo personalizado, las afinaciones. Observa cómo viene configurado el coche, los coches de drift. 32 PSI en la parte de adelante, 20 en la parte trasera. ¿Por qué? Porque necesita que la parte de los neumáticos delanteros sean mucho más fáciles de girar. O sea, mientras más presión tenga el neumático, mientras más inflado, es más libre. ¿Ok? No tiene tanto agarre. Y la parte posterior, mucho menos PSI, más desinflado, precisamente para que forzar el neumático, porque el neumático va a tratar como de aruñar más el asfalto y eso es lo que hace falta. En cuanto a las velocidades, aquí sí lo puedes dejar como viene o puedes usar más aceleración y separas las marchas. ¿Ok? Pero le pones más aceleración para que precisamente el torque y la fuerza, la potencia te ayude, ¿ok? A controlar más los cambios o las transferencias. ¿De acuerdo? Más aceleración. Y separas las marchas. En la alineación, observa qué detalle. Viene con 5 grados en negativo en la inclinación de las ruedas. Es decir, que las ruedas delanteras, como lo vimos hace rato, están así. Déjalo como está. Y aquí en 0, 0, 0 y 7 grados en el ángulo de la rueda delantera. ¿Por qué te estoy mostrando esto? Porque esta configuración que traen estos coches de fábrica, de serie, es lo que tú vas a usar a la hora de crear o modificar cualquier coche de drift que quieras crear por tu cuenta. Exactamente así, con estos números. Es así de sencillo. Y si es un coche de tracción integral para drift, exactamente igual, no pasa nada. Puedes usar los mismos niveles. Mira la altura. La trompa más alta y la parte de atrás tirado al piso. Todo tiene un sentido. Todo para facilitar el movimiento de la trompa. Que la trompa no tenga resistencia. Solamente ayude con el cambio de dirección. Más nada. La amortiguación, mira, suave, suave. Y la aerodinámica, full aerodinámica adelante, por lo que estamos hablando. Que la trompa esté libre. Y muchísimo menos carga en la parte posterior. Los frenos, 46 eso se lo puse yo. Y el diferencial, full al 98%. Y aquí yo le puse un 26 en la desaceleración. Creí que no lo había tocado, fíjate que sí lo toqué. Entonces, bueno, así de simple. Estos son las cifras, los números en las afinaciones de tuneo para que tu coche de rally, el que sea que tú vayas a modificar, pueda ser un coche bueno, favorecedor. Y bueno, y todo se basa en turbo. Ok, fíjate, turbo full, anti-lag, lo que esté disponible, full potencia, full aceleración. Y los neumáticos de rally, de drift, si no los tiene instalados. Obviamente esto es Fórmula Drift, ya lo viene con él. Pero hay coches que si los vas a crear de cero, coches que no vienen para drift y los conviertes a drift, los neumáticos de drift están disponibles acá, por supuesto. Y que son, por obvias razones, fundamentales para tu tuneo. Así de sencillo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Esa es la mecánica de Forza Horizon. Entonces, bueno, ¿qué les parece si para cerrar el video vamos a probar el Ford Mustang, el Shelby, a ver cómo quedó, a ver cuál va a ser su desempeño? ¿Qué les parece esa idea? Vámonos para allá, vámonos a las carreras. Ok, fuerza, fuerza. Voy a tratar de evitar conflictos innecesarios. Vamos a gestionar el torque para que los neumáticos traseros no queden patinando por mucho tiempo. Recuerden que estoy metido en el abierto de Horizon. Estas son carreras de carretera. Hay circuito y hay carreras de sprint o de velocidad o de desplazamiento. Uy, aquí se fueron varios contra el muro y nos ponemos en la segunda posición. Son 3 vueltas nada más. ¿Se dan cuenta como el coche gira fenomenal? Mira con qué suavidad gira el coche. Mira, puedo planificar la curva con tranquilidad. Voy en cuarta. Por supuesto no es el coche más potente de la parrilla, pero
compensa bien, ¿lo ven? Y no derrapa demasiado. Cosa característica que es muy común en los Mustang. Este no se está derrapando tanto y puedo gestionar la aceleración. Mira qué belleza. Ahí le hice un pequeño contacto al Nissan Z. Me estoy peleando con él. Ahí, él está luchando allí también con la dirección. Vamos a ver qué pasa en esta curva. ¿Cuál de los dos entra mejor? Qué bonita alineación. Voy a respetarlo porque se está comportando muy bien este jugador. Por ahora seguimos posicionados en la tercera plaza peleándonos acá con el Nissan. Creo que el S2000 que va adelante, creo que es un S2000, va ganando y probablemente va a ganar la carrera. Pero qué bonito va este Mustang, me encanta. Me encanta este Mustang. Es muy suave y se siente muy ligero en las curvas. Mira cómo tomó ese giro. Frenamos. Y hey, los frenos son bastante buenos, muy buenos los frenos. Lo llevamos al límite de revoluciones, casi 7000 revoluciones por minuto con el motor original. Cuidadito que me estoy acercando al S2000. Estoy acercando peligrosamente. Cuidadito que me lleva una sorpresa. Me impongo en la curva. Un poquito tosco allí. No lo hice a propósito. Me aproveché también allí de la frenada dio demasiado espacio. Y también aproveché el rebufo del rival. Ya estamos en la segunda vuelta, concluyendo la segunda vuelta. Uy, si me voy de frente contra el muro, el sistema me va a frenar. Me va a poner una penalización de frenado y no quiero eso. Así que tengo que ser muy precavido. Buena curva. Buena curva. Última vuelta, vamos. Me llevará la victoria. ¿Qué te parece? Sería interesante, ¿no? La primera carrera con nuestro Mustang modificado, recién modificado, y que me dé una victoria. Muy bien, segunda, tercera, buen engranaje. ¿Ves? La importancia de preparar bien la caja de velocidades, la caja de cambios. La importancia de poder graduar bien la aceleración y el desplazamiento y la separación de las marchas para no tener que jugar tanto, no hacer tantos cambios. Me he mantenido en tercera. Uy, aquí se me derrapó y perdí ventaja. Lo merece. Si se lleva la victoria el Nissan Z, lo merece porque lo ha hecho fenomenal. Vamos a ver si puedo aprovechar el rebufo y sorprenderlo en el siguiente giro. Frena mucho. Casi nos llevamos la victoria. Esto va a quedar así. Nos metemos en la segunda posición. Muy buena carrera. Muy buena carrera. Muy contento con el desempeño. Excelente coche. ¿Se dan cuenta? Con el motor de serie y las modificaciones que hicimos, un coche muy loable, muy fácil de gestionar. Tiempo de vuelta 1.16.043. Estaba girando mejor el Fairlady Z, por supuesto. Se notó su desempeño y sin embargo nos peleamos muy bien con él. Conseguimos allí la segunda posición en esta carrera. ¿Se dan cuenta? De eso se trata Forza Horizon. De hacer coches equilibrados. Más que todo para disfrutar. No todo es ganar carreras, señores. Si ganas la carrera, fantástico. Qué bueno. Un subidón de dopamina. Pero originalmente poder modificar un coche por tus propios medios, con tu conocimiento, y aprender y conducirlo y que te vaya bien y que disfrutes la carrera es lo mejor que te puede pasar. Ese es el objetivo de Forza Horizon. Así que espero que todo este conocimiento amplio, técnico, te pueda servir. Y traté de explicarlo de la forma más sencilla, la forma como más fundamental posible, para que no se sienta tan técnico, tan complicado. Uy, mira, un Bel Air. Nos llevamos un Bel Air 57 de premio. Así que bueno, espero que te sirva, que lo puedas poner en práctica. Estoy seguro que va a ser una base muy buena para las modificaciones que se vienen para el Horizon 6. Ok, vamos a ver qué otras cosas vamos a tener a disposición. Por supuesto, yo los voy a mantener al día. Y todo aquello que venga nuevo con el juego, yo lo voy a compartir con ustedes.
y voy a actualizar próximamente para Horizon 6. Actualizaré el tutorial de modificaciones y tuneo y todo lo que haga falta, y compartiré tips y consejos. Así que estén pendientes del canal, suscríbanse, apóyenme, denle like, compartan el video con sus amistades, familiares, para que el canal siga creciendo. Ya saben que este es un canal muy pequeño, muy humilde. Hago esto con cariño para ustedes. Me gusta mucho compartir, me gusta mucho poder interactuar. Los leo en los comentarios. Y bueno, si me tardo un poco en responder los comentarios, alguna sugerencia bien recibida va a ser. Es porque también ya, la situación ahorita en mi país está un poco complicada con el tema eléctrico. Entonces eso también dificulta un poco lo que es la grabación de contenido cuando yo quiero. Más mi trabajo, mis actividades en el hogar. Pero bueno, seguimos aquí en pie de lucha, motivados y manteniendo el Club de los Correlones más vigente que nunca. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!